quiero refrescar con vosotros otra vez los CAMs y sobre todo los PPJ, ¿vale? Hay gente que no le cuesta nada valorar todos los CAMs en orden, encontrar elefantes cuando empieza a ver, si no conejos, si no ratoncitos, ¿de acuerdo? Acordaros de esos pegatinitas que pusimos que os ayudaban mucho. Y luego, una vez hemos encontrado esos CAMs limitados, la gente me dice, ¿y ahora qué hago? Es como que entran en pánico. Y acordaros, siempre teníamos un orden que el primero era CAMs, los CAMs me va a conducir a hacer los PPJ y los PPJ me va a conducir a hacer los isométricos, ¿vale? Y luego repetiríamos el PPJ, ¿vale? Y finalmente repetiríamos el CAM, por ese orden, eran los 5 pasos de MAP. Entonces, si yo resulta que tengo mi caja maravillosa y tengo la posición, me lo voy a inventar, la posición número 1 limitada, ¿qué test tengo que realizar? Aquí está muy claro en este caso, ¿verdad? Porque teníamos siempre en cada vértice que teníamos 3 direcciones, ¿os acordáis? 3 direcciones. Esta bandera creo que es la de Bulgaria, no lo sé. Bueno, el caso es, tengo la dirección, por ejemplo, la diagonal, porque acordaros, el orden no me importa, no me importa. Y luego tengo esta otra dirección. Fácil, ¿no? En las posiciones de la caja quedaba muy claro. Si fallase el 2, ¿qué tengo? Tengo la opción de hacer aquí, tengo la opción de hacer fuerza hacia arriba, ya hemos dicho, o tengo la opción de hacer la fuerza como en diagonal, ¿verdad? ¿Sí o no? Vale. De acuerdo. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Siempre en cada vértice voy a tener fuerzas como... Uy, el rojo se está acabando. En diagonal, fuerzas en el plano sagital o fuerzas en un plano más frontalizado, ¿verdad? Independientemente de que fuera hacia interno o hacia externo, ¿de acuerdo? Entonces, con eso queda resumido todo lo que podríamos trabajar aquí en los 10 primeros CAMs con sus respectivos PPJ, ¿de acuerdo? Es una manera de allanaros el camino. ¿Es lo único? No. Es lo más importante. Pero ahora veremos qué otras opciones hay, ¿de acuerdo? Porque quiero seguir explicándoos el resto y que ampliemos un poco la mente, ¿de acuerdo? Y que principalmente abramos el punto de vista a que lo que yo evalúo con los CAMs son posiciones de máximo acortamiento muscular, que pueden estar limitadas. Entonces, por ejemplo, me voy a rotación interna de 90-90. Estamos en el CAM número 11, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Esa persona que estaba tumbada, con su cadera en flexión, y luego aquí hacía esa rotación interna, ¿de acuerdo? Y lo que teníamos era diferentes tests. Teníamos el test de a máxima flexión de cadera, hacer fuerza hacia rotación externa. Desde 90 teníamos que hacer fuerza hacia rotación externa. Y así siempre disminuyendo esos 30 grados del carry over que hablábamos, ¿vale? Que nos servía para tener siempre asegurado toda la estabilidad en el abanico. Entonces, en estas posiciones, ¿qué hago? Siempre fuerza hacia rotación externa. Sería lo que trabajaría con el CAM número 11. En el caso del 12, os acordáis que la posición de partida era igual, pero estaba él en rotación externa y lo que aplicábamos era fuerza hacia rotación interna. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Imagínate que en este caso, vamos a coger este escenario. Yo estoy en 90 grados y no puedo rotar interno. Y hago todos estos test y estoy fuerte a tope. En todas. Y dices, joder, ¿qué ocurre? Estoy en una posición de flexión de cadera, ¿vale? A mí me viene muy bien a veces decir, oye, ¿qué es lo que tengo aquí acortado? Oye, ¿tengo acortado qué? La flexión de cadera. Resulta que a lo mejor no es tanto la rotación interna, sino que es la flexión de cadera una de las posibilidades. ¿O qué tengo? Tengo que mantener estos 90 grados de flexión de rodilla o de extensión de rodilla. Si la rodilla está en 90 grados, ahí habrá músculos encargados de mantener eso, ¿de acuerdo? Entonces pudiera darse el caso de que algunos músculos en la rodilla, ¿vale?, tuvieran la culpa de esa asimetría y no tanto directamente la cadera en sí.
¿Vale? Ok, principalmente me quedo con esto. Si me falla el CAM 11 voy a repetir todo esto, pero necesito pensar que puede haber otras opciones. Y otras opciones pueden ser, oye, la flexión de cadera también está ilimitada. Si tengo la flexión de cadera limitada, ¿qué tengo que hacer? Aplicar test que vayan al contrario de la flexión de cadera. Sería fuerza hacia extensión de cadera, ¿de acuerdo? Oye, no, y la rodilla está aquí en 90 grados. Oye, puede ser que los flexores, puede ser que los extensores, veremos, ¿de acuerdo? Entonces, esto está claro. Tenemos la caja ya repasada, tanto en interna como en externa. Tenemos el 11 y el 12. Claro, lo necesario, lo básico, con lo que tenéis que trabajar, pero hoy vamos a intentar ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el siguiente? Ah, amigo, volvemos a la flexión de cadera. Resulta que si la flexión de cadera está limitada, que es el CAM número 13, este que parece el gafe, es el que nos ha tocado, ¿qué opciones tengo? Oye, Pedro, ahí no me has explicado qué test hacer. Ah, no, te he explicado un mogollón. Acuérdate, tengo una señora caja con una posición dentro. Y si lo que están limitados es que hay una pérdida de fuerza en los flexores de cadera, ¿qué ocurrirá? Que yo tengo que aplicar fuerza ¿hacia dónde? Hacia extensión. Taca, taca, taca. O, ¿qué más? O fuerzas que tengan una parte del vector en extensión. Estas diagonales. ¿Vale? Ostras, ¿me quieres decir que si falla el 13 tengo que hacer cuántos test? Los 3 verdes más los 3 rojos, eso tanto en rotación interna como en rotación externa. Es decir, tengo 6 test en externa que realizar y otros 6 en interna. Tengo 12 opciones si el único CAM que me falla es la flexión de cadera. Y acuérdate, estos tienen mucho sentido, ¿no? Los verdes son verticales. Pero ¿qué hago yo con una fuerza que viene en diagonal como es la roja? La puedo descomponer, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello de física? ¿Y qué hago? La regla del paralelogramo. Tiqui, 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 tiqui. La fuerza roja es igual a este vector hacia abajo y a este vector hacia allá. Sería como si tiraran esas dos fuerzas a la vez. Entonces me quiere decir que esa diagonal tiene una parte de fuerza en el plano sagital, que es aquí lo que me interesa. Ese vector que habíamos dicho que le vamos a pintar verde. Si me falla el 13, tengo todas estas opciones. 6 test para hacer en interna y 6 test para hacer en externa. Mogollón, ¿verdad? Se amplía nuestro trabajo, pero así aseguramos que no dejamos ninguna posición sin evaluar, ¿de acuerdo? Más cositas. ¿Cuál es el siguiente? Nos vamos del 13 y nos vamos a ¿cuál? 14, ya no somos gafes, ya lo tenemos más claro. 14 era la extensión de cadera. ¿Y ahí qué teníamos? Teníamos 2 test, fuerza hacia flexión, cuando estaba tumbado boca abajo, o fuerza a abrir, ¿vale? Porque había algunos músculos aductores que son muy buenos extendiendo. ¿Y qué ocurre? Que también tengo la caja. ¿Cómo? Sí, acuérdate, cuando yo estoy en la parte de abajo de la caja, estoy mucho más cerca de ¿qué? De la extensión de cadera. Entonces, resulta que si yo aplico un test con fuerza hacia flexión, ¿vale? Desde la caja, aplicar fuerza aquí equivaldría a este, que es el que habíamos hecho, pero este era en prono. Estoy haciendo fuerza verde hacia extensión, verde hacia extensión, verde hacia extensión, ¿verdad? ¡Ostras! Y por esa regla que habíamos dicho del paralelogramo aquí, ¿os acordáis? Resulta que cualquier fuerza que yo haga en diagonal, ay que pinta poco el rojo, se está muriendo, mayday, mayday, también puedo aplicarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que si me falla la extensión de cadera derecha, yo tengo diferentes opciones. Tengo el test número 1, que es hacer fuerza completamente abajo, tengo el test número 2, que es hacer fuerza hacia abducción, ¿vale? Que era hacia abrir, y esto era hacia flexión. Pero si a pesar de eso quiero seguir trabajando en esa extensión de cadera, tengo más opciones. Tengo las opciones de la posición 1 y 2 de la caja, tanto en interna como en externa. Rotación interna, rotación externa. Rotación interna, rotación externa. Así que si me falla el 14, tengo un total de 2 test
más 4 en interna, más 4 en externa. Tengo un total de 10 test. Tan. Sí o sí, trabaja sobre los dos que había en el manual de la extensión de cadera. Pero si quieres ir más allá, asegúrate de que estos también están fuertes, porque te puede ayudar mucho a dar estabilidad a esa zona, ya que las fuerzas contienen el mismo vector, ¿de acuerdo? Se complica la cosa. Vale, pero así que recuerda qué haces, ser sistemático y trabajar todas las posiciones. Esto, una vez lo tienes integrado, es como boom, súper seguro, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas teníamos? Posición número 15. Tengo la flexión de rodilla con sus 3 variantes, neutro, RI, RE. Si está limitado alguno de ellos, ¿qué tenía? La misma posición del test, ¿os acordáis? Desde 90 de cadera y máxima flexión de rodilla, ya sea en cualquiera de las 3. Y luego, ¿qué teníamos? Desde 60 teníamos 60 grados de flexión de rodilla, ¿vale? Esto siempre es cadera y esto es flexión de rodilla. Y luego teníamos el de 30, con sus 3 diferentes. Total, si me falla alguno de estos, o en interna o en externa, tengo un total de 9 test para hacer si me falla el 15. Tengo 9 test. Obviamente, si me falla solo con rotación interna, quizás decida realizar solo los de interna, porque voy con más prisa, pero asegúrate de que los demás también están fuertes, porque sabrías que te estás dejando trabajo por hacer. Y no queremos que nadie se escaquee de nuestro estudio, de nuestra camilla, con más rango de movimiento, sin habernos asegurado que realmente está fuerte. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido eso? Bien. Y por último, ¿qué cam nos queda? Este es muy fácil, ¿verdad? Cam número 16. Pistola. Flexión dorsal. Solamente teníamos uno, ¿verdad? Flexión dorsal. Si está limitada, teníamos el test de la pistola. Acuérdate de decirle relax antes de realizar el test. Y acuérdate de aplicar tus manos en la posición de la pistola, porque si no puedes hacer mucho daño en los huesos de los metatarsianos. No mucho, pero si lo haces, sé suave. Acuérdate, está el guante y empujo. No lo llevo a la posición y le digo, resiste, ¿vale? No quiero pegarle una hostia a ese tobillo en esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, chicos, teníamos la caja maravillosa, que creo que ha quedado bastante clara, ¿no? ¿No me decís nada? Dime sí, aunque estés en tu casa viendo el mail. Dime sí, por lo menos con la cabeza. Vale. Teníamos la caja tanto en interna como en externa. Ok, chupado. Luego teníamos los de rotación interna y rotación externa, que hemos dicho que teníamos principalmente todas esas posiciones. Pero, acuérdate, en el caso del 11 y el 12, oye, 11 o 12 están limitados y hago los test, ¿qué ocurre? Pues que la cadera está en flexión. Entonces, ¿qué test podría añadir? Flexión de cadera. Ostras. ¿Cuáles pueden ser? Todos los que hemos dicho para el 13. Podría ser una opción. Si empiezo a pensar más en relaciones mecánicas. Si ya no me están fallando por culpa de la rotación interna o la rotación externa, puedo empezar a pensar en qué. En que quizás son los flexores. Y entonces tendría que hacer todas las posiciones de la caja que llevan fuerza hacia abajo o la diagonal, independientemente de qué vértice sea, ¿de acuerdo? Y a lo mejor eso lo tengo que hacer tanto en interna, tendría más sentido si estoy aquí, como en externa, si tiene más sentido si es el caso del 12. ¿Vale? ¿Claro? Teníamos el 13, que lo acabamos de explicar también. Junto con esto tengo las 6 en interna y las 6 en externa. Teníamos el 14, que es la extensión, que ya hemos hablado. Teníamos 2 test en el manual, más añadir todos los de la posición de abajo de la caja. ¿Vale? Si esta es la caja, pues teníamos esto y esto. He hecho una caja muy grande, ¿vale? Posiciones hacia arriba y en diagonal. Acuérdate que las diagonales también llevan componente de extensión si lo desmembramos. La flexión de rodilla, que lo acabamos de aclarar, que tendríamos 3 en flexión máxima, 3 en interno, en neutro y en externo en 60 grados y 3 en 30 grados. Siempre haciendo fuerza hacia extensión de rodilla. Y por último el 16, que es el de la pistola.
Vale, analízalo, reflexiónalo, toma tus notas, hazte tu listado, lo que tú quieras, pero tenlo muy claro para no dejar nada inestable en el caso de que tu cliente haya ganado movimiento y no sepas por dónde seguir. ¿De acuerdo? Nos vemos prontito.